Agradezco profundamente esta invitación de IDEA para tratar un tema tan trascendente para el país y en estos especiales momentos que vivimos, y a Guillermo Lipera la generosidad de su presentación. Me piden que reflexione sobre los argentinos frente a la ley, lo cual es uno de los temas más profundos, más angustiantes y más dramáticos que ha sufrido la Argentina a lo largo de su historia. Yo intentaré hacerlo a través de una explicación del por qué los argentinos hemos violado las leyes de manera sistemática y empezando por la primera de ellas, que es la Constitución Nacional. Ustedes saben que en el momento de los debates liminares de la nacionalidad que se dieron allá en 1810, apareció claro para los padres fundadores que nosotros debíamos ser una democracia representativa, republicana y federal. Esto nos llevó mucho tiempo, fueron 43 años de luchas fratricidas, pero al final alumbró la nación argentina hecha ley, como lo dijo Juan María Gutiérrez al referirse a la Constitución Nacional, y que en un soberbio preámbulo, verdadero rezo laico, estableció cuáles eran los fines y los propósitos esenciales que debíamos tener los argentinos. Inmediatamente después aparece el artículo 1 de la Constitución, que es una declaración, o sea, un enunciado solemne, en este caso sobre la forma de gobierno y sobre la forma de Estado, y condensando esas luchas anteriores en ese artículo 1 que acaba de ser descrito recién, aparece entonces que nosotros adoptábamos esa forma de gobierno representativa, republicana y federal. Representativo, porque el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, artículo 1 y 22 de la Constitución Nacional, aunque en la gran reforma constitucional de 1994 se han introducido instituciones de democracia participativa, como la iniciativa y el referéndum popular. Pero en definitiva, la representación se basa esencialmente en un acto que es el del sufragio, el ejercicio del derecho electoral activo, donde el pueblo, en elecciones limpias, transparentes y legítimas, elige a sus representantes. Y preguntémonos, hoy, ¿qué ha pasado con esto a 32 años de la vigencia de la democracia, donde tenemos ya datos muy claros de Latino Barómetro, en el sentido de que en la Argentina se apoya claramente a la democracia, pero ya hay problemas con la calidad de la misma? Y empecemos viendo el tema electoral. Este tema tiene su complejidad, esta es una forma federal de Estado, por tanto, hay que hablar del orden federal, de los órdenes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los gobiernos locales, que también son autónomos. Y acá aparecen, lo digo muy brevemente, algunos antecedentes sumamente graves. Recordemos las candidaturas testimoniales admitidas por fallo mayoritario de la Cámara Nacional Electoral, que es un verdadero récord Guinness del escándalo a nivel electoral. Pero pensemos en los gastos obscenos de campaña o en el uso abusivo de las cadenas electorales y, en definitiva, las violaciones que se producen a la legislación electoral. Pensemos que tenemos el sistema más atrasado de votación en el orden federal en América Latina con la boleta múltiple. Pensemos en que las elecciones están dirigidas desde el Ministerio del Interior, lo cual nos revela el atraso que tiene la Argentina en esta materia. Y si pensamos en la realidad del sistema de partidos, con cerca de 700 partidos políticos reconocidos, y si meditamos sobre lo que pasa realmente en cada partido político, y me pregunto aquí, artículo 38 de la Constitución Nacional, ¿cumplen adecuadamente sus funciones?
hacen formación y capacitación política. Tenemos políticos que están a la altura de las responsabilidades para solucionar los problemas complejos que tiene hoy la sociedad argentina. Y en los órdenes provinciales, y el escándalo de Tucumán, donde hemos retrocedido, quién sabe hasta dónde, para ver hasta una quema de urnas con intervención posterior de la justicia electoral, que dijo simplemente que acá, prácticamente, no ha pasado nada a la luz del voto del Tribunal Superior de Justicia. Y en los órdenes municipales voy a citar solo un ejemplo en mi provincia de Córdoba, en Villa Allende. Ahora, hace muy pocos meses. Otro tema para el récord Guinness. Un intendente suspendió lisa y llanamente la elección. Intervino también la justicia electoral. No pasó absolutamente nada. Obviamente no hubo ningún premio, ni hubo ningún castigo. No hay ninguna duda ante esta descripción que la Argentina necesariamente tiene que impulsar un profundo proceso de reforma política electoral que comience por el problema central, que es el de los partidos políticos y el de la formación y capacitación política de nuestra dirigencia, y que después avance específicamente en temas electorales. Y lo propio hay que hacer en los órdenes provinciales y también en los órdenes municipales. ¿Por qué adoptamos el modelo de la Constitución norteamericana, el único modelo de constitución republicana, federal y presidencialista? Porque nosotros íbamos a ser una democracia republicana. La República tiene una serie de principios, pero me quiero detener expresamente en un punto central: el problema de la división y equilibrio de los poderes. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo es un proceso de siglos que nació con dos objetivos muy claros. Primero, asegurar los derechos del hombre. Y segundo, limitar al poder dividiéndolo para superar las etapas de la tiranía, de los autoritarismos y de los sistemas autocráticos. ¿Qué decían Locke y Montesquieu como grandes filósofos que enunciaron las tesis principales de la división del poder? Pero sobre todo quiero poner de relieve qué hicieron los primeros constituyentes que diseñaron un sistema constitucional todavía vigente, que fue el que se dio en la Convención de Filadelfia en 1787. Y ahí están en Federalista 6 las palabras de Hamilton: los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces. Y en Federalista 10, James Madison, para mí tal vez el más importante de los constituyentes norteamericanos, dijo claramente en Federalista 10, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno entre los hombres. De tal manera entonces que la democracia republicana surgió con un claro objetivo: había que dividir el poder. Y ahí viene la correlación entre lo republicano y lo federal. Se conoce más la distinción primera entre poder constituyente y poder constituido. Siempre el poder constituido tiene que respetar lo que dice el poder constituyente, o sea, evidentemente la ley suprema de la nación. En segundo lugar, la división horizontal del poder entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y en tercer lugar, y esta es la extraordinaria importancia que tiene el federalismo ligado a lo republicano, el control vertical del poder. Porque es evidente que hay distintos órdenes gubernamentales con distinto tipo de competencias, de tal manera que un ciudadano es al mismo tiempo, lo es de un gobierno municipal, de un gobierno provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y al mismo tiempo del gobierno federal. La cuestión es que, ¿qué ocurrió con el sistema republicano? Y acá aparece uno de los problemas más graves, de las patologías más graves que se advierte en Argentina y en otros países de América Latina. Es lo que se llama el problema del hiperpresidencialismo. El primero que estudió a fondo el problema fue en uno de sus testamentos intelectuales, Carlos Santiago Nino, en su libro Fundamentos de Derecho Constitucional. En definitiva, sintetizo, el avance
del presidente por encima de la Constitución, violando la misma, sin tener el adecuado control por parte del Congreso ni del Poder Judicial. Este es un problema de cierta larga data. No puedo detenerme en algunos otros aspectos, pero simplemente quiero señalar aquí cuál es la anatomía del hiperpresidencialismo argentino que estamos viviendo. En primer lugar, gobernar siempre de emergencia, en emergencia. Y por eso señalo hoy desde esta tribuna, una de las más importantes de la Argentina, una pésima noticia que hoy está viviendo el país y que nos está indicando que no va a haber cambios en una materia tan delicada como la que voy a plantear en este momento. ¿Cómo puede ser que el Congreso de la Nación ya en la Cámara de Diputados le haya prestado aprobación a una prolongación por 2 años más de la emergencia económica, lo cual significa entonces potenciar las facultades del presidente? Y advertimos nuevamente una declinación del Congreso groseramente inconstitucional. Se pretende entonces el gobierno por decreto y por muy pocas personas. Eso es el hiperpresidencialismo. Estamos lejos de la democracia deliberativa. Estamos practicando lo que se llama la democracia delegativa, donde torpemente hay gente que cree que el país cambia con hombres providenciales porque se elige un nuevo presidente, un nuevo gobernador o un nuevo intendente. Y ese no es ni el camino de la Constitución, ni el camino del sentido común, ni el camino elemental que tenemos para intentar cambiar la Argentina decadente en la cual nosotros estamos insertos. La anatomía del hiperpresidencialismo terminó de perfilarse en el año 2006. Por un lado, se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, reduciendo de 20 a 13 los miembros para que avance el poder del Poder Ejecutivo en el manejo de los jueces y afectando un valor esencial que es el de la independencia del Poder Judicial. En segundo lugar, otra grosera violación de la Constitución a través de la reglamentación inconstitucional de los decretos de necesidad de urgencia que hizo que con el solo apoyo de una Cámara pueda mantenerse un decreto de necesidad de urgencia, lo cual no resiste el menor análisis. Y por si faltara algo, en ese mismo año, modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, con lo cual todo lo que enseñamos en la Facultad de Derecho, de que el presupuesto es la ley de las leyes, en Argentina no tiene vigencia. Porque en cualquier momento el presidente o el jefe de gabinete de ministros por un decreto puede alterar el destino de las partidas. Con lo cual entonces los pilares fundamentales del Estado de Derecho democrático, obviamente acá, no tienen vigencia. ¿Y qué decir de la federación? ¿Acaso alguien puede dudar que un país que tiene la 8ª geografía a nivel mundial no tenía ningún otro destino que ser federal? ¿Acaso no había que pensar en la unión y en la diversidad? ¿Acaso no era esta la última fórmula para solucionar los graves problemas políticos, económicos y sociales que tuvimos desde el primer momento de la historia, esencialmente por lo que ocurrió entre Buenos Aires y el interior del país, como lo dice Félix Luna, la relación más dramática de nuestra historia? Y consagramos un modelo federal que fuimos modificando hasta llegar a la última de las reformas, la más importante y la más legítima, la de 1994, donde se coloca al federalismo argentino en los lugares más elevados a nivel del constitucionalismo democrático de los estados federales. Pero ¿qué ha ocurrido en la realidad? ¿Alguien podría pensar, como dijo Félix Luna, que la Argentina es esa mujer de bellas formas esbeltas y clásicas con que se dibuja la República? No es cierto, dijo el gran historiador. La Argentina es un enano macrocefálico con una cabeza gigantesca y enferma que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde en menos del 1% del territorio nacional está el 35% de la población y donde en un radio no mayor de 500 kilómetros a partir del puerto está sentado el 80% de la producción nacional. Pero aunque la Constitución nos pide la igualdad de oportunidades y por eso es tan importante sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva, un estudio reciente de Dante Sica nos indica que las diferencias son de 1 a 15 entre las provincias más pobres, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, con las más ricas,
que son Neuquén y Santa Cruz. La diferencia también es enorme con respecto a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos con el gran proyecto constitucional? ¿Qué hicimos con esta monstruosa concentración en el área metropolitana de Buenos Aires? ¿Qué pasó con el ordenamiento territorial del país? ¿Es que acaso se está pensando, como algunos sectores lo hacen, que la Argentina termine en la Avenida General Paz? ¿O será menester poner en marcha el gran proyecto de la Constitución y entender que solamente la Argentina va a realizar su gran destino en tanto y en cuanto pensemos en el destino federal que está inserto en la Constitución y que nos indica en primer lugar que hay que resolver ya, como primera agenda para el próximo gobierno, el problema de la coparticipación impositiva? Y algunos van a decir que es difícil obtener los requisitos. Niego categóricamente ese punto de vista. Lo hicimos porque la solución está marcada en la Constitución con otras leyes de coparticipación en las presidencias de Alfonsín y de Arturo Frondizi. No hay ningún otro camino que hacer retroceder en la distribución primaria del gobierno federal, porque quien prestan los servicios son esencialmente las provincias y los municipios. Y luego hay que avanzar con criterios de equidad y solidaridad interregional para que no haya tantas diferencias en calidad de vida, servicios públicos y, en definitiva, las que estamos viendo hoy en nuestra realidad argentina. Hay que integrar el país, hay que pensar en los pasos cordilleranos que nos llevan rápidamente con nuestros productos en un nuevo ordenamiento territorial, en un mundo integrado de regionalismo abierto a los puertos de aguas profundas de Chile y de ahí al Pacífico, donde está más del 40% del comercio mundial. La Argentina tiene que ser pensada en grande, porque lo que distingue a un político ordinario de un estadista es que el político común solo piensa en las próximas elecciones, cuando un estadista es el que piensa en las próximas generaciones. ¿Y qué me dicen del cumplimiento de la Constitución con respecto a los principios federales del presupuesto nacional, cuando está demostrado que el 85% de los subsidios están destinados al área metropolitana de Buenos Aires y por eso en las provincias se pagan 3 o 4 veces más por servicios que los que se pagan en esa zona? No hay ninguna duda que esto es lo primero que tenemos que lograr, que la Argentina sea representativa, republicana y federal, pero voy a hablar de otras violaciones constitucionales, tema que normalmente no se analiza. Pero ¿qué pasa con el cepo? El cepo es una clara violación de la Constitución donde se lesionan muchos derechos constitucionales. Y lo primero que se desconoce es el principio de legalidad en materia tributaria, porque acá algunos burócratas estatales creen que con un simple decreto o resolución pueden imponer su voluntad, y es lo que normalmente hacen. Por eso hemos pasado por alto que hace 800 años se estableció el principio de legalidad tributaria en la Carta Magna, cuando los varones le exigieron eso a Juan Sin Tierra. ¿Y qué puede ocurrir con el problema de la inflación que algunos desconocen? ¿Es que acaso no se sabe que en la reforma constitucional del 94 se estableció como un valor esencial, además de la justicia social, la defensa del valor de la moneda? Estas son, en definitiva, algunas de las groseras violaciones constitucionales. Podría continuar con un análisis de violación de todo tipo de derechos, electorales, políticos, civiles y económicos, sociales y culturales, a la luz del grado extraordinario de pobreza, de miseria y de exclusión social que tiene la Argentina. ¿Cuál es este cuadro? El de una sociedad anómica. Lo había dicho Juan Agustín García en su libro importante La ciudad indiana. Los argentinos desprecian la ley. Lo terminó de profundizar después Carlos Santiago Nino en un libro importantísimo, Un país al margen de la ley, somos nosotros. ¿Qué hicimos después con Daniel Sobato? Y en el primer momento con Manuel Mora y Araujo hace más de 10 años, primera encuesta de cultura constitucional. La segunda la acabamos de hacer, en este caso con Eduardo Fidanza, que está acá presente. ¿Cuáles son los resultados? De este tema después va a hablar más en detalle el doctor Sobato. El 83% de los entrevistados reconoce que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se hace la lista de los responsables de la violación de la ley, la gente percibe bien lo que ocurre. Primero, los políticos. Segundo, los policías. Tercero,
los funcionarios públicos. En cuarto lugar, el resto de la gente, porque acá no se asumen responsabilidades. En quinto lugar, los jueces. En sexto lugar, los abogados. Es la anomia boba y es la anomia antidemocrática de la cual venimos hablando. ¿Qué podemos hacer en este marco? No hay ninguna duda que ya está demostrado desde la ciencia económica, la íntima correlación entre la seguridad jurídica y el desarrollo económico. Uno de los libros de mayor fama, el de Acemoglu y Robinson, demostró la estrecha correlación que hay entre instituciones y entre desarrollo económico en ese libro sobre por qué fracasan las naciones. No hay mejor prueba que ver qué pasó con la Corea del Sur y la Corea del Norte para entender a qué nos estamos refiriendo. No existe ninguna otra posibilidad para iniciar un proceso de cambio en la Argentina que volver al estricto cumplimiento de la ley y de las leyes. Esto es lo que nosotros tenemos que exigir en primer lugar a nuestros candidatos. Y cuando pensemos en que los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia, como lo dijo Joaquín B. González, en un libro muy importante que hizo en 1910, al decir que la ley del odio fue la que protagonizó el curso de la vida política de los argentinos, nosotros tenemos que decir que hay que volver a una política arquitectónica, aferrarnos a la Constitución, que es nuestro máximo programa de gobierno, y así la Argentina cambiará. Nada más.